Muy buenas noches y bienvenidos a todos. Gracias por conectarse. Estamos finalizando esta noche nuestro estudio en el libro de Ruth. Como les comenté al principio, antes de la oración, estamos saliendo de viaje, mi esposa y yo, la semana que viene, por eso vamos a terminar ya con Ruth el día de hoy y después les estamos avisando cuando vamos a reahondar con las clases. Probablemente no va a ser hasta que principie el año otra vez, ah, pero les estaremos avisando. Bueno, estamos en el capítulo 4 de Ruth y hemos hablado de varias cosas importantes en Ruth. Hemos visto los personajes principales en la historia, pero lo que hemos ido aprendiendo es que además de que es una preciosa historia de romance y de amor entre Boaz y Ruth, también es un paralelo a la idea de redención entre el Señor Jesucristo y nosotros. Y en esta historia, quien representa a Jesús es el que redime, que es vos, y en realidad todos nosotros somos como Ruth. Y somos gente, estudiamos la semana pasada, se acuerdan en el capítulo 3 que Noemí se preocupa por Ruth y le dice, lávate, úngete, vístete y ponte a los pies del que te va a redimir. Es exactamente lo que alguien nos tuvo que decir a nosotros, ¿verdad? Cuando nos acercamos al Señor y cuando conseguimos la redención. Y cuando Ruth hace eso, lo bonito que también vimos la semana pasada en el capítulo 3 es que vos ya tenía el plan de redención formulado, así como el Señor Jesucristo no se esperó hasta que le preguntáramos para ponerse a ver cómo lo hacía. Él ya tenía el plan de redención eh, preparado para que cuando lo necesitemos, en el momento de nuestro oportuna necesidad, Él ya sabía lo que tenía que hacer. Y lo que tenía que hacer es la transacción actual de redención, que es lo que vamos a estar analizando esta noche. Al final del capítulo 3, si me acompañan ahí, al final de Ruth capítulo 3, uh, es cuando vos le dice en el versículo 11, dice, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Ella le pidió que la redimiera. Y él dice, yo haré contigo lo que tú pides. Um, pues toda la gente del pueblo sabes que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pues pasa aquí la noche y cuando sea el día, si él te redimiere bien, redímate. Mas si él no quisiera redimir, yo te redimiré. Viva Jehová, descansa. Y en eso se echa a andar el plan, ¿verdad? Vos ya sabes lo que tiene que hacer. Y en el capítulo 4 lo que vamos a leer ahora, es la transacción actual. Y acuérdense, una de las cosas que hablamos la semana pasada también es que, no, perdón, la semana antepasada, es que el redentor pariente, ¿verdad? Y esta palabra hebrea que significa y es traducida en algunos lugares del Antiguo Testamento como el vengador de sangre, es la misma palabra que aquí es traducida el pariente cercano que redime. Uh, tiene cuatro requisitos, ¿verdad? Y los cuatro requisitos, para repasarlos un poquito, es que tiene que ser un pariente cercano, tiene que tener los recursos para redimir, tiene que tener el deseo de redimir y no puede ser él mismo necesidad de ser redimido él. ¿Okay? Y vos cumple con todo eso y lo que vamos a aprender hoy es que este otro pariente cercano le faltaba una de esas cualidades. Ok, vamos a leer el capítulo 4 y vamos a leer del versículo 1 hasta, hasta el 9.
1 al 9. Si alguien puede ayudarme con la lectura, por favor. Capítulo 4. Leo, hermano, Leo. Vos subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentado aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó vos, el mismo día que compre las tierras de Mano, de mano de Noemí, debes tomar también a Ru, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Maglón. Ok, vamos a parar ahí. Bueno, ahí lo vemos. O sea, vos se acerca a la puerta de la ciudad, espera que pase este que conocía que era el pariente más cercano, y después empieza la negociación y le dice, mira, aquí hay una oportunidad, ¿verdad? Porque el que redima a Noemí se queda con la propiedad, se queda con el terreno, se queda con la heredad de Elimelech y de hecho y de sus hijos, ¿verdad? Y claro que eso le interesa al otro, ¿verdad? Él tiene, como hablamos anteriormente, él tiene los recursos para hacerlo y él ve que le conviene hacerlo, ¿verdad? Hasta que se le recuerda, bueno, pero te tienes que casar con Noemí, ¿verdad? Y la idea de esta costumbre que tenían es que al casarse con Noemí era para levantar un heredero para el difunto, ¿verdad? El heredero que iba a nacer a Noemí no iba a ser hijo de este nuevo hombre y tampoco iba a ser hijo de vos, iba a ser hijo de Elimelech, ¿verdad? Y por eso él iba a heredar la herencia que le tocaba al descendiente de Elimelech. Por eso se llama una redención, porque él iba a recuperar la redención, la herencia que habían perdido. Y cuando le dice eso, versículo 5: el mismo día que compres las tierras de mano de Omí, debes tomar también a Ruth la Movita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Y eso de que no puede, no es que no puede, es que no quiere. No quiere, no quiere poner a riesgo lo que es de él. Y me hace pensar eso mucho cuando hablamos de que nosotros también tenemos un pariente cercano que nos redime, que es el Señor Jesús. Pues otro individuo que tenemos cerca, ah, también está ahí siempre, ¿verdad? Y es el enemigo, es el Satanás. Y Satanás también le interesa lo que es nuestro, ¿verdad? Pero no le interesa para nada
nuestro bienestar. Y me hace pensar en pasajes como Génesis 4 o 7, cuando, cuando Dios le dice a Caín que si bien hicieres, no serás aceptado, pero si no haces el bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. O sea, el pecado te desea, el pecado quiere lo que tú tienes, pero el único interés de Satanás contigo es quitarle lo que es tuyo, ¿verdad? Él quiere quitarte tu herencia, así como este hombre le interesaba la idea de heredar más, le interesaba la idea de adquirir más terreno, pero no quería poner nada de lo suyo a riesgo. En Primera de Pedro nos recuerda que el diablo es como un león rugiente, ¿verdad? Buscando a qué devorar. O sea, solo quiere más para él, más para él, más para él. Pero si se toca de ceder, si se toca de dar, si se toca de amar, no está interesado. Entonces, esa es la característica o el requisito que le faltaba al otro pariente que de hecho era más cercano que vos, es que no tenía amor, no tenía el deseo de redimir a Ruth y a la familia de ella. Entonces él decide que no, y eso abre la puerta para que vos lo puedas hacer. Y, y de ahí empieza la transacción actual y la describe, que la costumbre era que se quitaban el zapato y se lo daban y todo eso, pero en efecto se hizo todo con testigos para que todo el mundo viera que el que tenía el derecho de hacerlo no lo quiso, lo rehusó, y vos que tenía el deseo y el amor y los recursos y que todo lo que necesitaba para poder hacerlo actualmente lo hizo. Um, Ahora, aquí quiero que hablemos de algunas cosas. Y, y eso es que cómo lo hizo vos. O sea, cómo se manejó vos en toda esta transacción. Uh, una cosa que vemos es que lo hizo de acuerdo a las reglas, ¿verdad? De acuerdo a lo que Dios había instruido. O sea, lo hizo como Dios dijo que se hiciera. Y no solamente vos redime como Dios instruye, pero cuando vemos la forma que Jesús redime, vemos lo mismo, ¿verdad? Si alguien me puede leer Filipenses 2 del 5 al 8, por favor, Filipenses 2 del 5 al 8. Leo, Por favor. la palabra dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, No lo mueva, no no lo mueva. estimó el ser No lo igual a mueva. Dios No lo como, mueva. co- como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, además de todo lo demás que nos dice este versículo acerca de Jesús, termina el pasaje diciendo, haciéndose obediente hasta la muerte. O sea, lo que hizo Jesús para redimirnos, lo hizo de la forma que lo hizo, porque estaba obedeciendo a su Padre. Y vemos eso con vos también. Él hizo lo que hizo porque así se tenía que hacer. Esas eran los requisitos que Dios había puesto. Y de hecho, si quieren leer de eso en más detalle, pueden ir a Levítico capítulo 24 y 25, que nos explican las leyes de redención. Y vos estaba interesado en cumplirlas y Jesús, claro que hace lo mismo. Otra parte de la transacción es que el redentor tiene que absorber la deuda, o sea, tiene que pagar el precio. Sí.
sabe lo que le va a costar y va a pagar lo que cuesta. No es que heredó esas tierras y se las quitó. El hecho de redimir las tierras era pagar por ellas, ¿verdad? Para tenerlas. Entonces estaba dispuesto a absorber el precio y por eso es necesario que tenía recursos, ¿verdad? Pero en 2 Corintios 5:21, cuando hablamos de Jesús, vemos que él Sí, también estuvo dispuesto de absorber la deuda. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo que cuesta, lo que costaba era que él se tenía que vestir de pecador y sufrir como pecador. O sea, la paga del pecado es la muerte, por eso es que Jesús muere en la cruz. Esa era la deuda que se tenía que pagar. Y Jesús dice, yo la pago. Um, Cosa número 3, y esto es lo que no tenía el otro pariente, es que vos deseaba estar con Ruth. Él quería estar con ella. ¿Y qué tal el Señor con nosotros? ¿No? Él desea estar con nosotros. Hay muchos pasajes que podemos leer. Tengo en mis notas Juan 17:24. Juan 17:24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Ah? Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Él desea estar con nosotros. Y ese deseo nace del amor que Él nos tiene. Vos amaba a Ruth. ¿Y qué diremos? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Vos amó a Ruth, Jesús nos ama a nosotros. Vos quería estar con Ruth, Jesús quiere estar con nosotros. Vos pagó la deuda, Jesús pagó la deuda. Y vos lo hizo como Dios ordenó, así como Jesús fue obediente hasta la muerte. ¿Y qué cumple? Esta transacción de redención, ¿qué cumple? Quiero llamar tu atención en el capítulo 4 de Ruth otra vez, a dos versículos que son maravillosos. Mira el versículo 5 y después el versículo 10. ¿Okay? El versículo 5, cuando todavía están negociando, ¿verdad? Vos dice, entonces replica vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para restaurar el nombre del muerto sobre su posesión. ¿Okay? Entonces, muchas veces nos limitamos cuando pensamos en la historia de Ruth, que es la redención de Ruth, ¿verdad? Y que vos viene y salva a Ruth de la condición en la cual estaba, que es cierto, ¿verdad? Pero en realidad lo que se estaba haciendo en ese momento es que estaban restaurando el nombre de alguien que estaba muerto, restaurando el nombre del difunto. Y si bajas al versículo 10, dice, bueno, el 9 y el 10. Dice el 9, que es el último versículo que leímos. Dice, y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que ha adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y Mahlón. Pero mira el versículo 10.
y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, ¿para qué? Para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. En efecto, el acto de redención da vida a los muertos, restaura lo que los muertos habían perdido y nombra a Malión y nombra a Elimelech y no tiene que nombrar al otro hermano y no tiene que nombrar a Noemí y a Ruth porque todas esas personas fueron redimidas por este singular acto de redención. Gente que porque habían muerto, habían perdido los beneficios de su herencia. Esa herencia es restaurada por la redención. Y quiero que pensemos en eso cuando pensamos en nuestra redención, ¿verdad? Cuando leemos eh, Efesios capítulo 2, ¿verdad? ¿Cómo describe nuestra condición en Efesios capítulo 2? Ahí desde el principio del capítulo. Efesios 2, a ver, alguien ayúdeme con la lectura. Efesios 2, vamos a leer desde el 1 hasta el 7. Leo, hermano. Por favor. Ah, no. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bueno, Porque entonces, por... hasta ¿Hasta ahí? ahí está bien. Entonces piénsalo, ¿verdad? Hemos estado diciendo, bueno, en esta historia nosotros identificamos con Ruth, pero en realidad, nosotros identificamos con el que murió al principio de la historia. Porque, ¿cómo estábamos cuando nos encontró Jesús? Según el principio de Efesios 2. Muerto. Muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestro nombre había sido borrado, ¿verdad? Y la redención restaura el nombre del difunto. La redención hace que, aún estando muertos, ¿verdad? Mira el versículo 5. Y aún estando nosotros muertos, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Esta es una sombra de la resurrección, la redención de vos, la redención que obra vos es una sombra de la resurrección, porque lo hace a favor de los muertos. ¿Ok? No es solamente Ruth quien sale redimida, es Elimelech, es Malón, es Keilón. Son los difuntos que salen restaurados y muertos, como que si no hubiesen muerto. Todo lo que era de ellos antes es restaurado, ¿verdad? Y aquí dice que nos hace sentar con Él en lugares celestiales. Esa es la herencia que Él nos da, ¿verdad? Estábamos muertos, habíamos perdido nuestra herencia, pero a través de la redención de Jesús, Él nos resucita, Él revive nuestro nombre, ¿verdad? Para darnos la herencia, para restaurar
el nombre del difunto. Es una cosa increíblemente maravillosa. Y fíjate el resultado, ¿verdad? Porque una sombra es una sombra, ¿verdad? No, no es lo mismo, ¿verdad? Lo que hizo vos es increíble. Si lo piensas, la redención de vos en Ruth logró redimir a 5 personas, ¿verdad? Porque el papá Elimelech, los 2 hijos muertos, la esposa de Elimelech y la esposa de Malón, ¿verdad? Que es Naomi y Ruth. 5 personas fueron redimidos por un acto de redención. Eso es increíble, ¿verdad? Pero no es nada comparado con el acto de redención de Jesús, ¿verdad? ¿Cuántas personas son redimidas por el acto de redención de Dios? Mira, mira Hebreos capítulo 9. Vayamos ahí un momentito. Hebreos 9. Y sé que Alberto Sosa quería leer. Alberto, léenos Hebreos 9 25 al 28, por favor. Hebreos 9 25 al 28. Hermano, un comentario mientras el hermano Alberto encuentra el pasaje. Dale, dale. Si fuéramos mormones, hermano, de seguro tomábamos este pasaje con que si me bautizo puedo redimir a mi abuelita. ¿Cómo es? Mm. Adelante, Alberto. Vamos Escucha. a leer primero y después vamos a responder al comentario. Ah, lo dejo pensando. ¿Leo primero? Sí, por favor, Hebreos 9 25 al 28. Ah, ok, ok. La respuesta está en la Biblia, no, no en mi boca. Entonces lee. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ya está. Entonces, la redención de vos es una sombra de la redención de Cristo. El redentor, el redentor es Jesús, no nosotros. Yo no redimo a nadie con mi bautizo, yo no redimo a nadie con mi acto de redención. El redentor es Cristo y por eso dice, versículo 28, una sola vez. ¿Cuántas veces tuvo que morir Jesús? ¿Cuántas transacciones redentivas tuvo que hacer Jesús? Y la respuesta es una. En el capítulo 10, mira el capítulo 10 de Hebreos, versículo 10 del 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Siempre. Entonces, si rechazas el acto redentor del Señor Jesús, no importa cuántas veces alguien más se bautice por ti, entre comillas, el único acto de redención que te pueda redimir para la vida eterna, para la eternidad, es Jesús. Acuérdense que también la sombra de vos es una sombra. La redención de vos no era para la vida eterna. La redención de vos era para restaurar herencia física, terreno, para los parientes cercanos que habían muerto. Entonces, era algo que nos ayuda a entender cómo es que la redención de Jesús nos asegura una patria celestial, algo mucho más importante de lo que vos estabas haciendo.
Voy a leer un poquito más en Hebreos 10, versículo 11, y ciertamente todo sacerdote, este día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, se repite esa frase, una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies para que con una sola ofrenda, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Y otra vez, la pregunta es, ¿vos redimió una redención física que logró redimir a 5 personas? Jesús obra una redención espiritual, ¿verdad? Y eterna que logra redimir a todos, una vez por todos, una vez para siempre. Mucho más que 5 personas, ¿verdad? Otra vez, gloria a Dios, gloria a Jesús, porque su redención es tan amplia, tan perfecta, tan completa. Mira a Tito, capítulo 2. Tito 2. Si alguien nos lee del 11 al 14, Tito 2 del 11 al 14. Bueno, Porque bueno, la, Dale, Chicho. porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahí está. El Señor Jesucristo, versículo 13 al final, quien se dio a sí mismo para redimirnos. ¿Ya? La redención obrada por Jesús. Esto es lo que logra, ¿verdad? Y eso es una muestra, versículo 11, de la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Estamos comparando la redención de vos, que cubrió 5, a la redención de Jesús, que cubre a todos los hombres. El último pasaje en este punto, y antes de seguir adelante, es Primera de Corintios 6, bueno, un pedacito del 6, un pedacito del 7, pero en el 6, 19, 1 Corintios 6, 19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. O sea, esa es la transacción. Él nos compró, hemos sido comprados por precio. Y como hablamos desde el principio de nuestro estudio, cuando, cuando estamos en venta, ¿verdad? Y ponemos el precio nosotros, vendemos bien barato, ¿verdad? Por una sopa de lentejas, ¿verdad? Pero cuando se nos tiene que comprar, ¿cuál es el precio? La sangre de Jesús, la misma vida de Jesús. Somos comprados con precio y un precio bien caro. En el capítulo 7 de 1 Corintios, versículo 23, lo repite, dice, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres, cada uno, hermanos, en el estado que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿Por qué? Porque fuiste comprado por precio. Ok, vamos a regresar al capítulo 4 de Ruth para hacer un par de observaciones más antes de concluir. La redención hizo lo que hizo. Um, Vamos a ver cómo reacciona y cómo afecta a Noemí. Versículo 13. Versículo 13. Eh, Vos pues tomó a Ruth, eso es 4:13 de Ruth, y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y, y diese a luz a un hijo. Y las mujeres decían a Noemí,
loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente. Fíjese, le están diciendo a Noemí, porque ella también fue redimida. No te faltará pariente cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y te sustentará en tu vejez. O sea, Naomi no se casó con vos, pero ella, su alma va a estar restaurada por el acto de redención. Sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama le ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. O sea, ella perdió 2 hijos, ¿verdad? Pero esta Ruth es de más valor que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, le puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo, ojo aquí, a Noemí, ¿verdad? Porque el acto de redención es que el hijo que nazque, nace al difunto. Noemí era el esposo de Elimelech. Entonces este hijo, en papel, es el hijo de Noemí y Elimelech. Le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, el padre de David. La genealogía se repite al final del capítulo 10-18. Al final nos da todos los nombres, terminando con David. Y sabemos que si vamos a Mateo 1, de David también viene Jesús. Entonces, este niño está en la genealogía de Jesús. O sea, en otro sentido, el acto de redención de Boaz sí nos dio el redentor que iba a redimir a todo el mundo. Pero fíjense lo que dice, lo que le dicen las mujeres a Noemí. Una cosa que le dicen es, loada Jehová. ¿Por qué? Porque él ha estado trabajando en todo esto. Se dan cuenta que el que ha estado obrando no es vos, es Dios, es Jehová. Um, ¿Por qué? Porque Él ha provisto el Redentor. Le dan gloria a Dios porque mira otra vez el 14, lobado sea Jehová que hizo que no faltase hoy pariente. El que proveó el Redentor fue Dios. ¿Y qué tal para nosotros? ¿Quién proveyó el Redentor nuestro? Sino de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Él provee el Redentor. Y con eso dice cuyo nombre será celebrado en Israel, el nombre del Redentor, el nombre nuevo que nos da. Y hay pasajes, no tenemos tiempo de ir a ver los pasajes de un nombre nuevo que tenemos. Y me gusta como dice que Él es un restaurador de vida o restaurador del alma. ¿Verdad? Y eso es muy diferente a cómo vimos a Noemí con las damas en el capítulo 1, ¿verdad? Que dijo, no, ya no me digas Noemí, que significa gozo, mejor dime Mara, que significa amargura, porque mi vida es un desastre, ¿verdad? Pero ahora le están diciendo, no, 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 ahora sí tu alma ha sido restaurada y vas a ser sustentada en tu vejez. Y todo eso que están diciéndole a Noemí que Dios ha hecho por ella, son cosas que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Su nombre sea alabado porque Él ha estado trabajando, porque Él ha proveído un redentor, porque Él nos ha dado un nuevo nombre. Él ha restaurado nuestra alma, ¿verdad? Y nos va a sustentar hasta la vejez y hasta la eternidad, ¿verdad? Dios hace todo eso por nosotros, que ha hecho. Ya para terminar, quiero hacer una observación más. Y esto es ver el antes y el después de Ruth, ¿verdad? El antes y el después de Ruth. Estaba quebrantada, sin hijos, viuda, pobre, sin esperanza y extranjera.
Suena como pedazos y partes de Efesios 2, 10 en adelante, ¿verdad? Pero después era rica, esperanzada, con propósito, era aceptada, tenía una nueva vida, era parte del pueblo de Dios, ¿verdad? El antes y el después. ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros? ¿Verdad? Y para terminar, me gustaría leer 1 Pedro 2, 10 y 9. 9 y 10, perdón. 1 Pedro 2, 9 y 10. Muchos se lo saben de memoria. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos, somos llamados con un propósito. Versículo 10, y vosotros en otro tiempo no erais pueblo, no estaban aceptados, no eran parte de la familia. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, no había esperanza para ti. Pero ahora habéis recibido misericordia. La redención por Jesús, dije que íbamos a terminar ahí, pero eso no era cierto. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que está colgado en un madero. Redimidos. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Primera de Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuisteis rescatados, fuisteis comprados. Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas, que son las oraciones de los santos. ¿Y qué dicen? Dan gloria al Cordero por lo que ha hecho. Y lo que ha hecho, se me fue la cita, perdón. Y cantaban un cántico nuevo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos. ¿Por qué? Porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Y un pedacito que eso me comí. ¿Ah? Nos has redimido para con Dios con tu sangre. Ahí está. Oh. Bueno, eso es. La redención de vos es una sombra de la redención de Jesús. Y lo bonito que es la historia de Ruth y Boaz es aún más preciosa y más maravillosa la historia de la redención del Señor con nosotros. Tenemos unos minutitos más si alguien tiene comentarios o preguntas.